Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Entorno Económico. Este programa que el Colegio de Contadores Públicos, en unión y en coordinación con el periódico Cambio de Michoacán, se emite para dar a conocer diferentes temas de tipo financiero a las personas que nos ven. Y en esta ocasión nos acompaña el contador público y doctor en fiscal, Jesús Hernández Ibarra, quien es miembro de la Comisión Fiscal Local del Colegio de Contadores Públicos. Y vamos a hablar de un tema, un sector muy importante, que es el sector agrícola, el régimen de los agricultores. Contador, maestro, bienvenido. Gracias, David, y un agradecimiento también al Colegio de Contadores y a Cambio de Michoacán por la oportunidad de poderme dirigir unas palabras a sus radioescuchas y personas que nos ven a través de otros medios electrónicos. Pues vamos a charlar en una breve plática acerca de este tema apasionante que son los agaspes, los agapes, los agricultores. Básicamente voy a enfocarme hacia ese tema, la región aquí de Michoacana que está más... o que tiene más contribuyentes en ese sector. Doctor, ahorita mencionaste lo que es la palabra agape, sabemos qué es, y nos podrías informar, decirnos qué son los agapes, estas personas, cómo determinan sus ingresos o ventas, o cómo funciona. Claro, por favor. La rama de la contaduría y más la materia fiscal tiende a ponerle palabras cortas a lo que son los términos contables. Entonces la palabra agapes es un acrónimo o es una palabra que incluye lo que es agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, tal como lo define nuestro código en su artículo 16, y que ya por costumbre nos dirigimos hacia el sector primario como agaspes o como agapes. Así básicamente lo vamos a identificar, y en lo que es el argot de la contabilidad de nuestra materia fiscal, así los ubicamos también como agaspes o agapes, pero se estamos dirigiendo al sector primario, a lo que es básicamente agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Oye, entonces no todos no pueden estar tributando, hay quienes pueden entrar y tributar en este régimen. Hemos tenido muchas modificaciones en lo que es los regímenes fiscales. Anteriormente veníamos de un régimen que era el simplificado y ahorita estamos en un régimen que ubica ya en su artículo 74 de las disposiciones de renta a las personas físicas y morales, que inclusive es obligación que tributen ahí porque así lo establece, o sea, ya te define que deberán de tributar en este mismo régimen, pues aquellas personas físicas o aquellas personas morales u otras personas morales o sociedades que realicen estas 5 actividades, que es la ganadería, pesca, la agricultura y la silvicultura. Entonces ellos sí tienen un capítulo especial que está en 2 artículos, que es el 74 y uno muy pequeñito que es el 74A, que nomás es una facilidad para, vamos a llamarle, pequeños agricultores. Pero entonces sí hay una obligación expresa en la norma, en la ley, para este tipo de personas físicas y morales, y que deben de tributar o cumplir con sus obligaciones fiscales de acuerdo a las disposiciones de ese artículo en particular. Por ser un sector, una sección muy especial de estos agapes, me imagino que tienen algunas facilidades de tributación, de comprobación. ¿Nos puedes mencionar algunas? Claro. El sector primario, conocido de los agaspes, tiene ventajas, vamos a llamarle fiscales. La primera es, tratándose de personas físicas, tiene una reducción de un impuesto en un 40%, pero si fueras una persona moral, la reducción es un 30%. Habrá que preguntarse por qué la distinción entre a personas físicas 40% y a personas morales nada más el 30%. La razón es muy sencilla, porque la tasa con la que tributan las personas morales es al 30% y la tasa de tributación de las personas físicas, o la tarifa más bien con la que pagan los impuestos las personas físicas, pues es un 35%. Además, aunado a esto, este sector ha venido obteniendo siempre un beneficio fiscal, vamos a llamarle así, que son los ingresos exentos de 40 salarios mínimos, que en este caso, ya derivado de la reforma que tuvimos este año, pues son 40 UMAS,
elevados al año. Estaríamos hablando aproximadamente que si fueras una persona física, 1 millón de pesos, 1.100.000 pesos, dependiendo la UMA. Y si fueras una persona moral, son 20 salarios mínimos por cada socio que la integra, lo cual está topado nada más hasta 200 salarios mínimos como máximo, que también estaremos hablando, tratándose de personas morales, aproximadamente de una cantidad mayor a los 5 millones de pesos. Pero, entonces llevamos dos ventajas, una es ingresos exentos y la otra es una tasa con reducción. Y aunado a esto también, estos contribuyentes tienen más beneficios. Por ahí tienen una resolución miscelánea de facilidades administrativas que es en particular nada más para el sector primario y el sector autotransporte, que contiene una serie de reglas, pero básicamente dentro de las principales reglas, por ahí vamos a encontrar una que le permite una facilidad de comprobación de aquellas erogaciones o de aquellos gastos que no tienen un comprobante fiscal como tal. Aquí cabe mencionar, y nada más es una acotación, que muchas veces estamos hablando de factura, pero ahora ya los nuevos términos pues son comprobantes fiscales digitales por internet, porque el término factura como sí pues no está dentro del código, sino que lo reconoce como un comprobante fiscal digital. Entonces, retomando el tema, es que estas personas, tanto físicas o morales, tienen una facilidad que es el 10% de los ingresos o 800,000 pesos, lo que sea menor, lo van a tomar de acuerdo a las mismas reglas y cumpliendo con los requisitos como una facilidad para comprobar esos gastos que se denominan menores, que pueden ser, tratándose de ganado, pues son alimentos, y si tratándose de trabajadores que prestan sus servicios dentro de los huertos, pues precisamente esos gastos pequeños para comprobar esas erogaciones por las cuales este tipo de contribuyentes no alcanza a reunir el requisito de este CFDI. Correcto. Entonces, estas personas que tributan en este tipo de régimen tienen sus deducciones autorizadas, obviamente, y dependen de cada uno del sector al que estén, al agrícola, al silvícola, etcétera, ¿verdad? Sí, claro. Aquí la mecánica de las personas físicas o de las personas morales para determinar su cálculo anual, pues son sus ingresos menos las deducciones autorizadas, y les va a dar dependiendo una utilidad fiscal o una pérdida fiscal, dependiendo la cantidad de deducciones. Pero estas personas físicas, los que son los agricultores o los agaspes en términos generales, tienen derecho a, obviamente aparte de los ingresos exentos, de la reducción de la tasa, por la misma mecánica del cálculo, a tener tener deducciones autorizadas, que son las mismas que pudiera tener o cualquier otro régimen fiscal. O sea, tienen derecho a sus deducciones, pero que deben de cumplir con los requisitos en particular que les aplican a estas personas. Sí. Y con las facilidades de comprobación que les da precisamente las facilidades. Independientemente de las facilidades que tienen estas personas y sus deducciones y todo, ¿hacen pagos provisionales, declaración anual o están exentos de esta obligación? Pues ahí en la región, yo pertenezco a la región de Uruapan, y es una región cuya mayoría de sus ingresos provienen de lo que es el cultivo del aguacate, y existe esa creencia de que los agricultores están exentos y que por lo tanto no tienen obligaciones formales, vamos a llamarles así. Entonces, una cosa es que una persona tenga los ingresos exentos, pero eso no lo exime de tener contabilidad, de realizar sus pagos provisionales, de tener declaraciones anuales, etcétera. Aunque es un régimen sencillo, que existen facilidades, ¿tú consideras que hay alguna problemática en su manejo en sí del régimen? Sí, existe, la problemática existe porque ha habido una mala información de parte de los asesores hacia los productores, en el sentido que te comentaba. Si al productor le digo, tu única obligación va a ser solo presentar declaración anual, él entiende las cosas como decir, oye, pues no te veo hasta dentro de un año cuando yo ya tenga que presentar mi declaración anual. Mientras tanto, pues nomás estoy haciendo mis facturas, y luego no tienen o no les damos la asesoría correcta en el sentido de decir, oye, pero tienes que tener tus gastos, tienes que pedir el pago de tu combustible, tienes que presentar tu pago de tus trabajadores, etcétera. Entonces, y aunado también a esto,
existe también la presión por parte de las autoridades fiscales de incorporar a la mayor cantidad de contribuyentes al padrón, que normalmente esos pequeños productores pues no estaban registrados, vamos a llamarle así, vendían en efectivo su producto, cobraban y se llevaban su dinerito a la bolsa. El problema luego empezó cuando se viene todo nuevos esquemas a partir de los comprobantes fiscales digitales electrónicos, y la autoridad fiscal empieza a darse cuenta que existe un problema más que nada en este sector, que hay una gran cantidad de personas físicas, pequeños productores que no estaban registrados y que a raíz de ahora de las exigencias, inclusive de las personas de los empacadores, donde le piden el comprobante fiscal, se ha aumentado la base de contribuyentes. Doctor, ya para terminar, y tú que estás precisamente en este ámbito, el agrícola y con los agricultores, ¿qué sugerencias les puedes dar tanto al agricultor como a los contadores y asesores de ellos? Pues mi sugerencia, y es la que siempre he insistido, porque también a veces soy maestro y me dirijo ahí a la cátedra de mis alumnos, es, número uno, estar actualizados. Tenemos cambios importantísimos en materia de comprobantes fiscales con esta reforma 3.3, que viene muy fuerte. Número dos, hacerle hincapié que aunque el AGAPE, el AGASPE o el productor esté exento, eso no lo exime de tener su contabilidad, de llevar su cuenta de bancos en orden, de tener un orden al momento de hacer sus gastos, de que sus trabajadores estén dentro de lo que es seguro social, porque al final del día el régimen es un régimen lleno de bondades, vamos a llamarle así, que si se lleva bien adecuadamente, se puede aprovechar y se puede planificar un resultado y un impuesto que no sea oneroso tanto para el contribuyente, y que también la parte que le corresponde a las autoridades fiscales, pues de alguna manera reciban la parte que les corresponde. Que claro está, o sea, la obligación del profesionista siempre va a ser buscar las mejores alternativas de tributación para sus clientes, pero no así recomendar, o al título personal lo digo nuevamente, las viejas prácticas se tienen que abandonar. Aquellas prácticas donde uno daba de alta 10, 20 personas físicas, sabiendo que el dueño del huerto o el productor es una sola persona, pues eso ya no va a poder ser, por razones muy lógicas. Yo les haría una simple pregunta: ¿dónde vas a poner el domicilio fiscal de estas 10 personas? O sea, si están en el mismo lugar, pues la autoridad fiscal automáticamente te va a detectar que pues, ahí hay algún detalle. Pues muchas gracias, doctor, agradecemos tu presencia, agradecemos la información que nos has vertido en esta plática. Y amigos, les recuerdo, por favor, que vean y visiten la página www.cambiodemichoacán.com y la página www.ccpmich para que vean la repetición y se amplíen más conocimiento al ver esta entrevista. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.